Buenas noches, un placer darles la bienvenida a Conversando con Humberto esta noche, como siempre con nuestra lección de escuela sabática. Un momento en lo que voy buscando mi monitor para confirmar que todos ustedes me están escuchando y que estoy en el aire. Estamos en el aire, muy bienvenidos. Es un placer cada vez que puedo encontrarme con ustedes. Es un placer también compartir nuestra versión de la lección de escuela sabática. Un segundo en lo que hago silencio aquí. Bien, todo listo. Si me permiten, voy a orar para comenzar. Dios Todopoderoso, muchas gracias por la bendición de repasar la lección de escuela sabática con los hermanos que nos acompañan. Bendícenos con tu presencia y danos la sabiduría que solo tú puedes dar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces comenzamos con nuestra lección de escuela sabática. Voy a buscar aquí el texto que tengo. Bien, esta semana estamos tratando acerca del conflicto cósmico. Tengo que repetir que para mí esta es una de las mejores lecciones de escuela sabática que hemos estudiado en mucho tiempo. Es excelente. Aunque lo que presenta la lección de escuela sabática en esta semana ya es conocido por todos nosotros, los que somos adventistas de hace un tiempo y los que estudian, todo el que estudia su Biblia. Sin embargo, yo creo que para nosotros es muy importante, sumamente importante repasar. En primer lugar, hay algunos conceptos que tenemos que tener claros acerca del conflicto cósmico. El conflicto cósmico no es una batalla entre dos poderes omnipotentes, O sea, no es un asunto dualista. Mucha gente que habla, creo que fue C.S. Lewis, que estaba hablando acerca de que eran dos poderes iguales y libres, y independientes entre ellos, que estaban enfrentados. No, no es así. No es así. El conflicto que relata la Biblia es diferente. Es posible que la filosofía hable del bien y el mal, pura y simplemente, y cosas así. Pero lo que la Biblia nos dice es que es un conflicto entre Dios, el creador, el todopoderoso, y Lucifer, que es un ser creado. Un ser que creado, o sea, no es un conflicto entre dos seres iguales. Bernabé Lundi, muy bienvenido, un placer tenerte por aquí. No es un conflicto entre dos seres iguales. Satanás no es igual a Dios. Satanás es un ser creado. Dios, Jesucristo, creó, no a Satanás, creó a Lucifer, un ángel bueno, hecho bueno en gran manera, hermoso, sumamente sabio, que fue creado por Jesucristo. Todo, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, todo lo que existe fue hecho por él. Pero que resulta que luego ese ángel, ese querubín protector, se rebeló contra Dios. Se rebeló. Y lo que tenemos es una rebelión. Margarita Jiménez, mi hermana, muy bienvenida. Lo que tenemos es una rebelión de una persona que Dios creó, que se rebeló contra Dios. Se rebeló. Guillermo Morfe, muy bienvenido, mi hermano. Se rebeló, o sea, no son personas iguales, no son seres iguales. Dios, es eterno, tiene vida en sí mismo. Satanás no. Satanás es un ser creado que no tiene la capacidad de dar vida. Ronnie Villamán Brito, muy bienvenido también en esta noche. Muy bienvenido. Entonces, no es un enfrentamiento entre iguales. Es un enfrentamiento entre el Dios verdadero, el creador, el que tiene el poder de dar vida, y Lucifer, que es un ser creado por Dios mismo, que se rebeló contra Dios. O sea, y esta rebelión se inició en el cielo. Nosotros lo podemos, la base bíblica para entender esto está en Isaías 14, 12 al 15. Eso es algo que hay que decirle a los maestros de escuela sabática, a los alumnos de escuela sabática. Iván, muy bienvenido. Yaret Hilario, muy bienvenida también.
Entonces nosotros tenemos que explicarle a los alumnos este sábado en la clase de escuela sabática que no es un conflicto entre seres iguales. Dios y Satanás no son iguales. Dios es Dios, es eterno. Satanás tiene un punto de partida. Lucifer tiene un punto de partida y luego se convirtió en Satanás cuando se corrompió a causa de su hermosura. Entonces, Isaías 14, 12 al 15 es un texto que tenemos que leer en la clase de escuela sabática este sábado. También tenemos que leer en la clase de escuela sabática Ezequiel 28, 12 al 19. O sea, los hermanos tienen que conocer estos textos. Mirta Erenia, bienvenida. Saludos, Iván. Tenemos que leerle eso. Y también tenemos que leer Génesis 3, del 1 hasta el 6. Eso hay que leerlo. La clase tiene que leerlo. Ponga a los alumnos a que lean estos textos. Y luego también la clase tiene que leer Apocalipsis 12, desde el 7 hasta el 9. Usted, maestro de escuela sabática, pídele a los alumnos que busquen esos textos y los lean en voz alta para discutirlo. El conflicto cósmico también involucra al pueblo de Dios. Lamentablemente, como yo decía los otros días en un sitio, a mí siempre me toca bailar con la más fea. Lo único donde salí ganando fue con la esposa. Después siempre me ha tocado bailar con la más fea. Así que nos encontramos. Perdón, tengo que volver para atrás. Antes de entrar en el conflicto involucra al pueblo de Dios. ¿Por qué vuelvo para atrás? Porque el conflicto se basa en dos cosas fundamentales que no se dicen muy claramente, pero que son así. El conflicto es un problema de adoración. Satanás quiere que lo adoren a él y no a Dios. Está buscando adoración. ¿Dónde podemos encontrar eso? Aquí voy a buscar en mi Biblia Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versos 5 hasta el 7. Lucas 4, 5 hasta el 7. También tienen que leerlo con los alumnos de su clase. Lucas 4, 5 hasta el 7. Luego, ustedes recordarán que luego de su bautismo, Jesucristo fue llevado por el Espíritu, como dice Lucas 4, 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Bien, entonces ahí Jesucristo fue a enfrentar las tentaciones que Adán debió haber vencido y no venció. Entonces Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para eso. Entonces, 5 al 7. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, serán tuyos. O sea, Satanás pretendía que Jesucristo, que lo creó, Jesucristo fue quien lo creó, se postrara delante de él y lo adorara. Ese es un problema fundamental. Otra cosa, Satanás desea usurpar el estatus y poder que solo Dios tiene y que solo Dios merece. Y la adoración que solo Dios merece. Pero Satanás no quiere, Rudy Esteves. Buenas noches, muy bienvenido. Satanás quiere el poder de Dios, quiere la autoridad que Dios tiene, quiere la adoración que solo Dios merece, pero no quiere el carácter amoroso de Dios. No lo quiere. Y aquí entramos entonces en un problema serio. ¿Por qué? Porque Satanás no ama a nadie, se ama a sí mismo solamente. Y quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nos encontramos con que Satanás quiere la gloria, el poder, la adoración, todo eso. Pero quien le dio la vida fue Dios. Le dio la vida a Lucifer antes de que Lucifer se convirtiera en Satanás, se corrompiera. Entonces, otra cosa fundamental también que tenemos que tener en cuenta es Juan capítulo 8.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesucristo mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. Agner Vila, bienvenido. Yo soy el camino, yo soy la verdad. Pero Satanás es el padre de mentiras. O sea, Satanás consigue lo que quiere a través de la calumnia y a través de la mentira. Voy a buscar aquí en Juan capítulo 8, verso 44. Juan capítulo 8, verso 44. Y veamos lo que dice. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. No hay manera, no hay forma posible en la que Dios pueda estar presente donde todo se gestiona o se consigue a través de la mentira y del engaño. No hay manera de que eso funcione. Dios no funciona de esa manera. Dios funciona solamente a través de la verdad. No hay engaño en Dios, no hay mentira en Dios. Y ese es uno de los rasgos de carácter que nosotros tenemos que asimilar de Dios. Y la mentira tiene que salir de nuestras vidas. Tiene que salir hablando con la verdad. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 3, vamos al libro de Génesis, capítulo 3, porque quiero dejar esto bien firmemente establecido sobre la palabra de Dios. Génesis, capítulo 3. Vamos a ver la tentación. En Génesis 2, 15 al 17, ya lo estudiamos. La semana pasada hablamos de que Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Eso claramente establecido. Y en el capítulo 3, voy a leerlo desde el versículo 1. Entonces la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una mentira franca, clara, abierta, que la mujer creyó. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, Satanás transmite a la mujer sus propias aspiraciones. Él quería ser como Dios, como nos dice en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Él quería sentarse en el trono de Dios. Eso es lo que quería Satanás. Y por eso le dice a la mujer, seréis como Dios. Y la mujer cayó, y también cayó Adán más luego. Luego cayó Adán. Entonces, la mentira y el engaño son herramientas que se usan mucho en política, sumamente. La gente es engañada constantemente y es llevada a tomar decisiones sobre la base de la mentira y del engaño. O de magnificar cosas así. Y la gente cae en eso. Y Satanás es quien inspira ese tipo de cosas e inspira a la gente que vive de la mentira. Entonces, ya habíamos, el problema del portador de luz llamado Lucifer fue que dejó de contemplar. Un segundito, vamos a leer lo que me dice mi hermano Guillermo Morfe, y comenzó a contemplarse a él mismo y la posición de servicio que Dios le dio. La historia de la redención describe este preciso momento en el cual Lucifer, como un misterio, comenzó a cambiar su carácter. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible. Sí, excelente, excelente. Muchas gracias. Entonces, ¿qué resulta? Eva decidió hacer uso de su libre albedrío y renunció, decidió no creer lo que Dios le había dicho y decidió creer
lo que Satanás, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como ya hemos leído en Apocalipsis 12, 7 al 9, decidió creer lo que Satanás le decía. Y dice en Génesis capítulo 3 que le pareció atractivo eso. Bienvenida esposa Odette Matos. Le pareció atractivo eso y por eso se metió en ese lío. Y nos metió por transmisión a nosotros. Decidió creer las mentiras que Satanás le dijo, desechando las verdades que Dios le había dicho. Si nosotros vemos el marco de la tentación de Cristo, como había hablado anteriormente, cuando Jesucristo va a bautizarse, está en Lucas capítulo 3, va a bautizarse. Cuando Jesucristo sube del agua del bautismo, nos cuenta Lucas, el Espíritu Santo descendió de manera corporal en forma de paloma. Y desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. O sea, Dios estaba confirmando que Jesucristo era su Hijo, es su Hijo. Así que cuando Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, Jesucristo tenía hambre, pasó 40 días sin comer y entonces la primera tentación es si eres hijo de Dios. Satanás le dice si eres hijo de Dios. O sea, pone en duda lo que Dios ya le había dicho en Lucas capítulo 3 a Jesucristo de que él era su hijo. La misma situación que Eva enfrentó en el Edén. Entonces, con que Dios te dijo tal cosa, no es verdad lo que Dios te dice. Entonces le sale con eso mismo a Jesucristo. Si eres hijo de Dios, lo quiere poner a dudar. Pero Jesucristo no duda en ningún momento de lo que su Padre le ha dicho. Escrito está. Escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué fue lo que salió de la boca de Dios? Tú eres mi Hijo amado, en ti yo tengo contentamiento. Entonces, donde Eva cayó, Jesucristo venció. Donde Adán cayó, Jesucristo venció. En Lucas capítulo 3 también nos encontramos con una genealogía que nos lleva desde José, el padre terrenal de Jesucristo, nos lleva hasta Adán, hijo de Dios. Por eso es que Jesucristo es llamado el segundo Adán, porque Jesucristo venció donde Adán había caído. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto nos lleva a la tentación de Cristo en el desierto. Ya lo vimos cuando Eliezer Pérez, muy bienvenido, mi líder, muy bienvenido. Entonces, en todas estas ocasiones en que Jesucristo fue tentado, en el monte de la tentación, él se defendió con un escrito está. Y lo que Eva debió haber dicho es, no, Dios me dijo que no comiera de eso. Y punto, ahí se acabó. Jesucristo cortó. Fueron 3 las tentaciones. Muy buenas noches. Muchas gracias, mi hermano Eliezer. Entonces, es fundamental que tengamos eso en cuenta. Es la palabra de Dios la que nos defiende. No creamos otra cosa. Defendámonos así. En tercer lugar, la solución del conflicto cósmico. La resolución de este conflicto, de esta guerra que hay entre Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, contra el ser creado, Satanás, que nos ha involucrado a todos, por cierto, los que estamos en la tierra, no podía hacerse de golpe. ¿Por qué no podía hacerse de golpe? Voy a invitarles, por favor, a que vayan al libro de Números. El libro de Números en la Biblia. A mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta el libro de Números. El libro de Números, a partir, en los capítulos 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 14, 15, 16 y 17. Ahí están. Estos capítulos nos hablan de que la rebelión muchas veces no se acaba
con la muerte de alguien, sino que otros siguen. Comienzan esos capítulos con el envío de los 12 espías a la tierra de Canaán. Regresan, 10 de ellos dicen que no, que es un engaño, que Israel no puede entrar a Canaán porque hay gigantes, ciudades amuralladas, y 2 de ellos, Josué y Caleb, dicen que sí, que pueden, que Dios va a estar con ellos. Entonces ahí hay una rebelión. Más adelante nos encontramos con la derrota en Horma. Más adelante nos encontramos, ahí mismo en esos capítulos, del 12 hasta el 17, nos encontramos con la rebelión de Coré, Datán y Abirán. El pueblo, después de la muerte de Coré, Datán y Abirán, se rebelan otra vez contra Dios y dicen, dicen que Moisés está matando al pueblo de Dios. Y eso nos da una idea de cómo funcionan las rebeliones. Entonces, Dios decidió en el cielo que no iba a acabar inmediatamente con Satanás. ¿Por qué? Porque quería limpiar bien todo. O sea, quería que todo el mundo quedara convencido de que él tenía la razón, porque Satanás estaba acusando a Dios de los rasgos de carácter que el mismo Satanás tiene. Esto es transmisión, te transmite, hacen que los otros piensen que el malo eres tú, mientras el malo es el que te está acusando a ti de ser malo. Ese es el quid del asunto. Entonces, eso también se queda explicado en la parábola del trigo y la cizaña. La parábola va, dice Jesucristo, de un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y cuando la semilla comenzó a subir, los peones de la finca, los que trabajan con ese señor, se dieron cuenta que junto con el trigo también había cizaña. Y entonces ellos dijeron, maestro o señor, vamos a arrancar la cizaña para que quede limpio el trigo y no sea afectado por la cizaña. Y el dueño le dijo, no, dejen que crezcan juntas. Y cuando llegue el momento de la siega, entonces se corta, la cizaña se pone aparte y el trigo, para que no se arranque trigo en lugar de cizaña. Entonces la finca es el mundo. Jesucristo explica, el que siembra la buena semilla es Dios, es el Hijo del Hombre. Y quienes van a terminar, Rósula, muy bienvenida, quienes van a terminar de cortar todo son los ángeles de Dios, que lo van a hacer al final del tiempo. ¿Por qué? Para que nadie quede afectado. En el universo entero quedaba la idea, nosotros no somos los únicos que estamos en el universo, quedó la acusación de Satanás de que Dios era malo, de que Dios era injusto, de que la ley de Dios era un abuso, no podía limitarse a la gente que quiere vivir como quiere vivir, sino hay que dejar que la gente viva como quiera. Y la tercera parte de los ángeles creyó en eso y se fue con Satanás, fueron expulsados del cielo. Por eso, pero había más ángeles que quedaron ahí en la duda. Su fidelidad a Jesucristo y a Dios el Padre y al Espíritu Santo los hizo permanecer. Pero esa duda tenía que ser limpiada. Satanás pensaba que había puesto a Dios en una situación imposible. ¿Cuál era la situación imposible en la que Satanás pensaba que había puesto a Dios? Satanás pensaba que Dios o era justo o era misericordioso. Nunca pensó que Dios podía hacer las dos cosas. Podía ser justo y podía ser misericordioso al mismo tiempo. Sin embargo, en la cruz del Calvario, en la cruz, Dios demostró que Él podía ser justo, porque la paga del pecado es muerte, y Jesucristo estaba cargando con nuestros pecados, con la paga de nuestros pecados, y también podía ser misericordioso, porque Jesucristo aceptó cargar con nuestros pecados. Isaías 53:6, cada quien se apartó por su camino, todos lo dieron la espalda, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el quid del asunto. Entonces, Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo, y eso es algo que Satanás no podía entender. Entonces, hay un texto que está en el Conflicto de los Siglos, página 489. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podría permanecer por más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita no le destruyó, en vista de que solo un servicio de amor
puede ser aceptable a Dios, la sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido este aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más bien que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para el bien del universo entero a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios, a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que arrojara él contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. El conflicto de los siglos, página 489. Dos partidos políticos van a las elecciones. Uno se basa en el amor, en la justicia, en la verdad. Generalmente esa gente no gana. Y otros van con la mentira, con el engaño y todo ese tipo de cosas. Generalmente ganan. Entonces hay que dejarlo que gobierne. Ganaron, la gente votó por ellos. Pero después se va a ir viendo cómo van ejecutando su gobierno. Y la gente se da cuenta de que no era eso lo que querían. Y luego más adelante en otras elecciones, si es que llegan a haber elecciones, porque, ¿cómo es que se llama? El presidente Daniel Noriega de Nicaragua y Nicolás Maduro llegaron al poder y no hay manera de que se apeen. Ya decidieron que no se van a apiar. Norma Mar de Villamán, Stephanie Lundi, muy bienvenida a las dos. Entonces no se van a apiar. Entonces eso es un problema porque la gente llega a creer cualquier cosa. Entonces estos son los tres temas fundamentales que tenemos para la lección de escuela sabática de este sábado. Esos son los puntos centrales de lo que vamos a conversar. Y también está la parte de la aplicación. Me quedan todavía 5 minutos para la aplicación. Que vamos a decirles a nuestros alumnos lo que es la aplicación. ¿Cuál sería la mejor manera de explicar la naturaleza del conflicto cósmico a un no creyente en vista de que todos enfrentamos los efectos de este conflicto? Al reflexionar acerca de la forma en que Dios trata las falsas acusaciones del diablo, resulta conmovedor su carácter amoroso y digno de confianza. ¿Cómo se manifiesta el carácter amoroso de Dios cuando construimos relaciones de confianza mutua con nuestros hermanos de iglesia? Amar y confiar en alguien depende del carácter moral de la persona en cuestión. Por eso yo confío en Dios, porque yo conozco su carácter. Cuando las personas se distancian de Dios y dejan de tener una relación cercana con Él, cambia su percepción del carácter divino. ¿Cómo podemos experimentar más activamente la presencia de Dios y exaltar sus atributos y su carácter amoroso ante los demás para evitar así este peligro? Para mí, el principal problema es estar lejos de Dios. Cuando yo me alejo de Dios, entonces yo cambio, me convierto en una dificultad para mí mismo, en una dificultad para mi esposa, en una dificultad para todos los demás. Así que en esta noche yo los invito, maestros de escuela sabática, a repasar bien. Si ustedes consideran que este resumen es bueno, aplíquenlo este sábado en la lección, en la clase de escuela sabática en sus iglesias. Me permiten orar para concluir. Dios, muchas gracias por la bendición del repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a los maestros que se han reunido en esta noche y que la clase de el repaso de la lección de este sábado 1 de marzo sea realmente atractivo, edificador, que cada quien pueda sentirse más cerca de Cristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, que Dios les bendiga y muchas gracias por haberme acompañado.